Buenas noches, planeta Tierra, queridos amigos del mundo. En tiempos difíciles vamos a tratar de dar un saludo a los compañeros trabajadores. Yo más bien a todos los compañeros que he tenido y compañeras que he tenido a lo largo de los trabajos, de los talleres, del campo, como este gaucho, y de las fábricas, del puerto, de la construcción, trabajos que hemos realizado de almacenero, cargador de bolsas en el interior, las chacras, trabajando y estudiando desde muy pequeño. Hoy somos profesor de arte y fuimos mecánico tornero cuando empezó el movimiento sindical a reorganizarse al final de la dictadura en los años 80, cuando coincidimos un poco con Lula en Brasil. Empezó la formación del PT en San Bernardo do Campo en los años 80. Nosotros habíamos triunfado en el no acá en Uruguay y de alguna manera empezamos a reorganizarnos sindicalmente en las asociaciones profesionales. Bien, vamos a contar brevemente entonces la historia del 1 de mayo y después voy a hacer un pasaje medio teatralizado de lo que son algunos de los tantos y tantos oficios que desató aquella revolución industrial. Revolución industrial entonces que comenzó en el año 1786, siglo XVIII, con el invento de la máquina en Inglaterra, alimentada por carbón, donde abundaba el carbón y abundaba una gran flota tenía Inglaterra para poder saquear la materia prima y poder de alguna manera industrializarla y convertirse en una potencia que va a llevar a la dominación del mundo mercantil hasta la Segunda Guerra Mundial, donde es superada por Estados Unidos. Bien, comienza entonces la Revolución Industrial y la concentración de campesinos que viajan a la ciudad para obtener trabajo. Y las condiciones de trabajo eran tremendas, terribles. 16 horas, el régimen de cama caliente, ¿no? Se levantaba uno, se acostaba el otro, se levantaba uno, se acostaba el otro. 16 horas de trabajo, niños, mujeres, morían en torno a la máquina. Y pasó prácticamente otro siglo, es decir, un siglo y algo, para que los trabajadores se empezaron a organizar en los gremios. Los gremios ya estaban formados en la Edad Media, por lo que eran organizaciones que mantenían el secreto de una especie de cofradía donde se mantenía el conocimiento. Es decir, los zapateros, por ejemplo, el conocimiento de la zapatería se la pasaban a los que ingresaban a la logia de los zapateros. Así se formó la masonería también, con la logia de los constructores, es decir, por eso el compás, la escuadra, es el símbolo de la masonería. Esas sociedades secretas después se transformaban en los gremios que de alguna manera empezaron a reivindicar condiciones de trabajo más humanas, y derechos laborales vendrá después. Pero una de las grandes consignas entonces es las 8 horas. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso, 8 horas para la familia. Esa era la consigna del 1 de mayo, que todos conocemos, aquel 1 de mayo que se formó en 1886 en Chicago, donde la policía hizo un simulacro de atentado y mató pila de gente, y en ese atentado se lo acusó a los 8 dirigentes anarquistas que fueron ejecutados en la horca y otros se suicidaron en la prisión. Después, con el tiempo, se van a lograr pruebas de que había sido todo órdenes de las patronales para que la policía hiciera ese atentado contra las manifestaciones.
De ahí en adelante entonces quedará el 1 de mayo como símbolo de las 8 horas, de la reivindicación de los trabajadores, y será tomado por las internacionales socialistas y por los partidos obreristas, y de alguna manera las repúblicas democráticas van a aceptar el 1 de mayo como el Día de los Derechos de los Trabajadores, es decir, el Día de los Trabajadores. Los trabajadores entonces seguirán luchando a través de los siglos por la licencia, el derecho a la salud, el derecho a tener feriados pagos, a tener jubilación. Es decir, no existía la jubilación, no existía lo que hoy tenemos acá en Uruguay, que es el BPS, es decir, no existía. Es decir, era sabido que después que entrabas en el estado que ya no servías para más nada, eras como un limón exprimido y te ibas a morir de viejo sin siquiera una pensión. No existían ni las pensiones. Bueno, todo eso fue fortaleciendo una clase media y fue fortaleciendo la modernidad, es decir, fue fortaleciendo la lucha de los trabajadores, hizo que la clase media pudiera tener mejor consumo, que se pudiera ir de vacaciones, que se pudieran construir hoteles, y eso hizo toda la evolución que tenemos hoy. Es decir, entre la revolución industrial y la lucha de los trabajadores se consiguió la sociedad moderna que hoy tenemos y que ha podido enfrentar esta pandemia, o la está enfrentando, es decir, con el conocimiento científico, con el conocimiento de las academias, la lucha por la educación. Es decir, los trabajadores impulsaron las autonomías de la universidad. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es una breve... y aparte en el 86, en 1983, acá en Uruguay, nos organizamos de alguna manera en la clandestinidad para lograr el 1 de mayo del 1983, del cual tanto yo era en aquel tiempo el más joven de todos los compañeros que estaban en el estrado. Es decir, ese heroico 1 de mayo de 1983, que fue el primer acto de masas contra la dictadura. Y el año 1983, todo fue un año súper heroico, porque después vendrá la represión que nos harán en el 9 de julio, el 9 de noviembre, ahí frente a la Papuanita, frente al Banco República. Después vendrá el Río de Libertad, el 27 de noviembre. Y bueno, habrá sido entonces un gran quiebre en el comienzo del retorno a la democracia. Por eso me firmo HR83. Bueno, después tenemos entonces que acá esto sucede en el siglo XX y hoy estamos en el siglo XXI, en el 2021. Un 1 de mayo atípico porque no nos podemos juntar, no podemos ver a los antiguos compañeros de fábricas, de puerto, de talleres, hoy como de escuelas, es decir, compañeros que hemos estado en muchas escuelas, hemos trabajado por muchas escuelas de la periferia dura, hemos adquirido una cantidad enorme de compañeras y compañeros que tenemos una gran fraternidad. Y bueno, estamos acá y este medio es para saludarlos a ellos. Es decir, tenemos entonces dentro de los oficios que teníamos carpinteros que trabajan la madera y algunos que trabajan también el metal. Se me apagó una lámpara, no sé bien qué habrá sido, si se quemó, tal vez. Sí, bueno, ya estoy ahí, porque esto es todo en vivo y en directo. Algo ha pasado. Acá se movió un cable y entonces, bien, hay que entender de que esto es toda una instalación para poder grabar los videos, poder regular la luz, poder jugar con la luz, que la luz es un componente cinematográfico. Y ese componente cinematográfico, el cine también es una actividad cultural,
las actividades culturales en este año 2021 están muy castigadas, realmente están muy castigadas. Es un taladro que da mano. Cuando no existía la electricidad en todos lados, se utilizaban muchas herramientas que eran bien. Los carpinteros, después estaban los herreros. Estos hierros iban calientes. Generalmente son oficios que vienen de la Edad Media, es decir, que después se van a ir transformando de artesanos en industriales, oficios industriales. Bueno, uno de los grandes ejemplos de la producción industrial es Henry Ford, donde inventa la cadena de producción, ¿no? Él ve cómo se huesa una vaca en las afueras de Chicago, es decir, en los mataderos de Chicago, ve cómo entra la vaca y la van haciendo pedacitos, y entonces se da cuenta de que el auto podía ser al revés. De esos pedacitos se podía ir juntando y podía salir una vaca, y en vez de una vaca podía salir un auto. Así fue que después el Fordismo, es decir, todas las fábricas adoptaron lo que se llaman las cadenas de producción. Hay cadenas dentro de Después también se llamará cadenas de producción a cadenas de sistemas que están por ejemplo, la industria cárnica tiene toda una cadena cárnica, es decir, carnicerías, frigoríficos, todo eso es otra cadena. Es decir, los sistemas industriales funcionan con sistemas de cadena. Bien, otro de los oficios eran los libreros, los intelectuales, los maestros, los profesores, y los zapateros también. Zapateros, esto es un trespié. El trespié lo que hace es que permite meter uno acá, o un pie chiquito, o un taco solo. Hoy vamos a ver si podemos simulacro de zapatería. Este martillo es el martillo de zapatero. Es un martillo especial, yo lo conozco muy bien porque con las herramientas de mi padre de zapatero es que yo empecé a trabajar, a hacerme los juguetes desde muy chico, con cuestiones que sacaba de los basureros, es decir, latas y cosas. Antes los basureros en mi pueblo eran ecológicos, no existía la bolsa de nylon, entonces todo lo que entraba en esos basureros se degradaba, y ahí se formaban plantas y nacían choclos, y yo creo que así fue que nació la agricultura, ¿no? En los basureros en torno a las aldeas fue que se dieron cuenta de que si tiraban las semillas ahí en esos basureros podía generar una plantación. Bien, entonces los zapateros van de esta forma arreglando el zapato. Se corta el cuero. Y después se pone la mediasuela, se clava, se pone cemento y se va pegando. De esta forma se reparan los zapatos. Después también hay unas máquinas de aparadoras, es decir, que cosen los zapatos y arreglan. Todas esas cosas fueron desapareciendo un poco por una cuestión de que la industrialización abarató tanto que ahora conviene tirar el zapato y comprarse otro, es decir, porque si mandas a arreglar sale más caro. En fin, la transmisión por poleas, estas eran poleas de la primera parte de la revolución industrial, y en lo que son las hilanderías, poleas de madera, transmiten el movimiento. Si yo hago que esta polea mueva esta lo que va a hacerle, si esta es la motriz, esta va a agarrar mucha velocidad y va a perder fuerza. Si yo hago que esta sea la motriz y mueva esta va a transmitir poca velocidad y esta va a agarrar mucha fuerza. Es decir, era así como se va invirtiendo. Después pasa lo mismo con los engranajes, es decir,
Dentro de la caja de engranaje de un auto, lo que se hace cuando se hace el cambio es eso, se hace un cambio de velocidad, se pierde velocidad y se gana fuerza. Cuando vas en el repecho, lo que tienes que hacer es poner un cambio de fuerza o bajar un cambio, como se dice, perder velocidad para poder darle respiro al auto que tenga más fuerza. Bien, otra vez se me embromó. Ahí está. Bien, ahora el gran cambio que se viene a nivel de nosotros los trabajadores es que nuestros hijos y nuestros nietos tienen que ir aprendiendo la capacidad de autoconvertirse, es decir, autorreciclarse, autorreinventarse. Hay que reinventarse porque los cambios son muy rápidos en el siglo donde la tecnología cuántica ya está por entrar, es decir, y las computadoras y todo eso va a una velocidad enorme. Es decir, pronto habrá autos eléctricos porque se parará con la producción de alguna gran cantidad de autos de combustión interna, que es muy importante saber cómo funciona el motor de combustión interna, que algún día vamos a hablar de él, para poder transformarlo después, llevarlo a la vida. Es decir, es un trabajo en equipo donde la sincronización de los engranajes es muy importante. Es muy importante el sistema de sincronizado. Cuando un pistón baja, el otro sube. Cuando una válvula de admisión se abre, el otro pistón cierra la válvula de admisión y abre la válvula de escape o hace el trabajo de explosión. Es decir, todo sucedió en lo que se llama una revolución industrial, donde se pasó de las máquinas a vapor a los motores a combustión interna. Hoy el gran cambio es el motor eléctrico. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico y hay hidrógeno, es decir, el hidrógeno verde que se llama. El hidrógeno verde se genera a través de paneles solares. Es increíble, pero los países petroleros tienen mucho hidrógeno verde. ¿De dónde lo sacan? Bueno, de esta forma, porque tienen mucho desierto. Entonces ponen paneles solares, esa energía eléctrica después, con esa energía eléctrica hacen la electrólisis del agua, entonces de ahí sacan el hidrógeno. El hidrógeno después lo exportan a los países como Alemania, Inglaterra, Francia, y entonces lo consumen y ese auto a hidrógeno después lo que hace es echar agua por el caño escape. La combustión del hidrógeno produce agua, H2O. Bien, lo que le decía entonces sobre la revolución creativa. Lo último, y termino con este mensaje del 1 de mayo, es que la revolución creativa que yo propongo es empezar a vincular los conocimientos entre sí, el conocimiento de la tecnología con el conocimiento del arte, el conocimiento del arte con el conocimiento de la geopolítica, la geografía, la biodiversidad, la biología. De esa forma vamos a tener un individuo que esté permanentemente transformándose, es decir, hay que sacar aquella cosa de la especialización, esa especialización que nos llevaba de cabeza a ser un crack en una cosa, pero después esa cosa desaparecía la fábrica de olla, nosotros éramos unos cracks haciendo olla, desaparece la fábrica de olla y quedamos sin laburo y no nos podemos. Por eso nosotros desde la UNRWA en el año 1987, 86 más o menos, impulsamos lo que se llama el INEFOC, es decir, para poder, que hoy se llama el INEFOC, en aquel momento se llama la Junta Nacional de Empleo. José Balbo fue uno de los que impulsó eso, para poder reconvertirse. El trabajador se tiene que reconvertir y se va a tener que reconvertir permanentemente, y los cursos de reconversión son súper importantes. Bueno, vamos a salir de esta pandemia en la medida que tengamos cabeza científica, sociológica, que tengamos solidaridad, y lo que deseo es que no pierdamos el optimismo. Vamos a vencer los 135 artículos de la LUC que nos perjudican tremendamente, nos destruyen ANCAP, y de alguna manera vamos a salir adelante. Es decir, es un abrazo fraterno para todos los compañeros y bueno, espero que
no les haya aburrido mucho estas cosas que tengo yo de poder comunicarme a través de estos videos. Chao, nos vemos en el próximo video. Suscríbete.